Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 2. Por Uitenakano. Su corazón estaba en un puño. Corría a toda la velocidad que sus piernas podían proporcionarle. El sudor caía por su rostro mientras sus ojos destellaban un sentimiento que jamás creyó que volvería a sentir. Su garganta estaba seca, su cabeza comenzaba a doler mientras su imagen le vino a la mente. Llegó a la guardería mientras veía a dos guardias de pie firmemente custodiándola. El tiempo pareció detenerse para él cuando vio cómo las puertas se abrían lentamente, no por obra de los guardias sino por alguien que se encontraba adentro. Su carrera se pausó, parpadeó lentamente mientras su estómago comenzaba a doler, ya que, cuando la puerta se abrió por completo logró ver la espalda de su padre, en medio de la sala mientras parecía ver directamente en una dirección. El tiempo pareció volver a la normalidad mientras entraba en la habitación, topándose directamente con muchas doncellas que corrían por toda la habitación, mientras el gran maestro Runsirte yacía a su lado, con sus manos enguantadas llenas de sangre y con una mirada triste. Volteó para ver a todos lados, notando como el borde de la única cama de la habitación estaban sus dos hermanos, gritando y llorando, mientras las lágrimas caían de sus ojos, mientras las doncellas intentaban apartarlos para que no vieran más. Lo supo, no quiso creerlo. Sus piernas temblaron, su corazón dio un vuelco mientras sus sentimientos le fallaban. Padre, preguntó el niño temblorosamente, notando cómo Bailón daba un salto en su posición, reconociendo la voz de su hijo menor de inmediato. Bailón lentamente se giró y Naruto lentamente cayó de rodillas porque mientras el hombre se giraba, pudo ver un cuerpo tendido en la cama de sábanas blancas, sangrante de su entrepierna mientras mantenía un bulto igualmente sangrante a su lado. Sus brazos temblaron, sus labios igual. Pronto las lágrimas comenzaron a caer de sus azulados ojos. Y lloró, primero fue un sollozo, luego un quejido. Luego un grito de puro sufrimiento que resonó por toda la fortaleza roja, erizándole la piel a más de uno. Su grito fue tan fuerte que incluso, su compañero que se encontraba a cientos de kilómetros, lo sintió y de inmediato la preocupación abordó el rostro de las tres cabezas. ¡Mamá! Gritó nuevamente mientras impactaba su frente contra el cemento del suelo, mientras se ahogaba en sus lágrimas. Una doncella al ver que el padre del niño hizo nada, no pudo más y se acercó con sus propias lágrimas al pequeño señor e intentó consolarlo pero ante su toque, el niño se desboronó aún más mientras la espuma comenzaba a crearse en su boca y sus ojos enrojecían ante la falta de aire por no dejar de llorar. Está convulsionando. La doncella gritó aterrada cuando sintió como la espalda del niño daba leves espasmos. Runsirter fue el primero en reaccionar y rápidamente se quitó los guantes mientras se acercaba al pequeño niño y lo tendió de espaldas al suelo. Su rostro estaba tan rojo como un tomate, las venas alrededor de sus ojos estaban inflamadas mientras sus ojos parecían querer imitar el color de su piel. Runsirter se preocupó y rápidamente comenzó a presionar el pecho del niño el cual solo abrió más sus ojos, pero tras dos empujes más del gran maestre, el niño escupió la espuma de su boca mientras tomaba fuertes bocanadas de aire. Las doncellas suspiraron aliviadas mientras Runsirter caía de culo, tuvo mucho hoy. Murieron dos Targaryen, casi fueron tres, lentamente volteó su mirada a su derecha y notó cómo Baelón no se había movido ni un centímetro. Su mirada estaba perdida mientras las lágrimas aún caían por sus ojos. Movió su mirada un poco más a la derecha y observó cómo Daemon y Viserys habían sido apartados por las doncellas, pero aún lloraban y temblaban en sus brazos, sí, todo se había ido al carajo. Ghidorah lo había sentido y temió. Su propio gran corazón se sacudía de temor mientras observaba la puerta principal de desembarco del rey. Tan asustado estaba que se le olvidó que podía volar y en lugar de sobrepasar los muros, cargó salvajemente contra las puertas para shock y temor de los guardias, quienes no reaccionaron a tiempo y solo pudieron ver cómo las puertas eran destruidas por el dragón que había crecido hasta los 30 metros desde el último año. Y el caos comenzó.
A Ghidorah le dio igual, avanzó rápidamente por las calles de Desembarco del Rey, importándole poco y si estripaba a alguien o destruía casas. No, a él lo único que le importaba era su señor y lo había escuchado llorar, sufrir. Las tres cabezas dejaron escapar relámpagos por su nariz totalmente enfadados. Iban a destruir a quien le había hecho daño. Las tres cabezas se alzaron hacia arriba, hacia la fortaleza roja y captaron la ubicación de una ventana. Él estaba ahí, su corazón se lo decía. Lentamente las fauces de las tres cabezas se abrieron en grande mientras rugían al cielo con total preocupación, resonando por todo Desembarco del Rey, mientras apresuraba su paso majando en su camino puestos de venta, así como carruajes con comida y demás de los vendedores que se quejaron de la gran bestia. Dentro de la guardería, muchos guardaron silencio al escuchar el grito agónico que resonó por Desembarco del Rey. Naruto, que recién se había puesto de pie, observó temblorosamente el cuerpo de su amada madre, con su hermanita fallecida en brazos. No supo qué decir además de llorar. Sí, esta era su segunda vida, pero esta mujer le había brindado el amor maternal que nunca tuvo. La amó como a su madre Kusina. Mamá, su labio inferior tembló como la pared exterior del castillo se sacudía violentamente. Lentamente bajó su vista apretando sus puños con fuerza, haciéndolos sangrar sin notar cómo gigante ojo rojo se asomaba por la ventana. Las doncellas, al igual que el gran maestre, jadearon cuando notaron a Ghidorah allí, de alguna forma aferrado a la pared con sus garras, aunque lo más sorprendente fue que la pared no se derrumbó. La cabeza principal pareció tranquilizarse cuando vio la espalda de su señor. Estaba bien físicamente, pero desde aquí podía sentir sus emociones, estaba destrozado y supo el por qué. Su ojo se dirigió a la cama y soltó un suave sonido, casi queriendo llorar cuando vio a la amable mujer, la madre de su señor, pálida y sin vida. Lentamente y con cuidado introdujo una de sus dos colas adentro de la guardería asustando a todos allí, pero no le importó. La dirigió a su señor y con cuidado lo enrolló en ella sin lastimarlo y sin que nadie protestase, lo tiró hacia él sacándolo de la habitación y subiéndolo en su montura. Con eso, Ghidorah se impulsó hacia atrás, sacudiendo nuevamente la fortaleza roja y emprendía vuelo mientras las tres cabezas soltaban un fuerte rugido y se alejaban con la puesta del sol. Mientras Naruto se recostaba silenciosamente en su montura, mientras las lágrimas reavivaban de sus ojos, mientras las tres cabezas voltearon a ver hacia atrás y parecieron compartir el dolor de su señor y soltaban otro rugido, pero no de furia, no de desafío, no, de puro dolor, dolor que compartía con su jinete. Ambos se perdieron en el más allá, mientras la figura de Ghidorah se hacía cada vez más pequeña, mientras el tiempo avanzaba y la gigante figura del sol lo empequeñecía. Ghidorah había volado sin rumbo, o eso creía Naruto, pero estaba más que seguro que se había dirigido al sur de Rocadragón, o eso esperaba, ya que, entre tanto viento, lágrimas y mocos le costó mucho prestar atención al camino. Su amigo no volaba rápidamente, sus alas no batían el aire con fuerza, no. Era un aleteo tranquilo, aleteo de luto en compasión a su señor, cosa que Naruto agradeció silenciosamente no queriendo hablar, no hacía falta, Ghidorah lo entendía sin siquiera pronunciar una palabra. Continuaron navegando sobre el mar, ya sin la luz del sol y la eterna oscuridad sin un rumbo fijo y tampoco le importaba. Sin su madre allí, la fortaleza perdería su luz, sería un lugar frío y desolado y él no quería volver a sentirse solo, ella era su pilar. Desde que nació, desde que abrió sus ojos por primera vez, la vio a ella, su hermoso rostro y ojos llenos de amor maternal. Él no podía estar sin su madre, no de momento. Un leve suspiro escapó de los labios de Naruto, algo tembloroso por el frío pero no le importó. Continuó observando la nada oscura mientras la luz de la luna los alumbraba, Ghidorah por su parte, o al menos la cabeza de la izquierda iba ojeando hacia todos lados. Atento a cualquier cosa. Los tres sabían que era imposible que los atacaran a medianoche pero debía mejor estar precavido, pero justo en ese momento, al borde del mar notó una fuerte neblina que no le permitió ver nada más allá, pero aún así llamó su atención. Parecía ser una pequeña isla, justo lo que necesitaban.
Su señor necesitaba encontrar un lugar con calor, o al menos estar en tierra para no morir de frío, así que les hizo un ruido a las otras dos cabezas, quienes lo voltearon a ver confundido, y ella dirigió su mirada hacia abajo junto a los otros tres. Naruto, a pesar de no estar en sus 5 sentidos, notó como los tres bajaron su mirada, cosa que lo confundió. Intentó decir algo, pero en menos de un parpadeo ya se encontraban descendiendo en picada. Él se agarró fuerte a la montura mientras sus mejillas se inflaban por el aire, mientras su cabello quería salir volando. Pronto, un fuerte frío arremetió contra él cuando todo se volvió gris. Atravesaron una espesa niebla y en menos de un parpadeo ya se encontraban fuera de esta, pero lo que siguió a continuación los sorprendió levemente, ya que ante sus ojos había una isla de un tamaño considerable. Desde su posición notó muchas ruinas las cuales eran lentamente consumidas por la naturaleza nuevamente. Tragó un poco cuando Ghidorah comenzó a descender hacia la tierra con un aleteo de sus alas y tras unos segundos, aterrizaron, levantando polvo con su caída. Naruto lentamente bajó de Ghidorah con sus piernas algo temblorosas y observó todo el lugar de forma contemplativa. Increíble, susurró, y a pesar de todo una pequeña sonrisa adornó sus labios cuando comenzó a adentrarse en la antigua ciudad, o eso parecía. Todo el tiempo con Ghidorah siguiéndolo ruidosamente desde atrás, atento a cualquier amenaza que pudiese haber en la isla desconocida. Mientras más se adentraba, más destrucción encontraba, hasta que llegó a lo que parecía ser una rotonda que tomaba varios caminos y con una fuente sin agua en medio. Y para su sorpresa, había un poste de cemento con escritos en Alto Valirio. Urntos, leyó en Alto Valirio que a la traducción era literalmente el sitio donde el fuego forja. Había ladeado su cabeza confundido al igual que Ghidorah, bueno, en su caso sus 3 cabezas. El niño estaba confundido, nunca había escuchado hablar de una isla con este nombre, siquiera en algunos de los libros que su hermano le había prestado sobre el mapa mundial. Si hubiese existido una isla con ese nombre para documentar, él definitivamente lo sabría, pero no. Nunca escuchó algo como esto, y si alguien más lo conocía, definitivamente esto sería ya propiedad del rey, pero, parecía que nadie, absolutamente nadie la conocía y se le hacía raro. Naruto bostezó, mientras limpiaba sus lágrimas. Estaba realmente cansado. Necesitaba dormir, pero definitivamente no había dónde, pero, antes de siquiera decir o hacer algo, sintió un golpe en su espalda. Lentamente se giró para ver la cabeza principal cerca de él, dando a entender que había sido obra suya el golpe. El niño solo sonrió levemente acariciando la mejilla derecha del dragón, el cual pareció ronronear agradecido, pero, la cabeza de la izquierda gruñó mientras extendía una de sus alas hacia Naruto y sin que el niño pudiese reclamar, lo enrolló en ella, abrazándolo con su calor. Naruto intentó protestar, pero Ghidorah pareció importarle poco mientras se tumbaba pesadamente sobre unos escombros y se acurrucaba acercando a Naruto a su pecho. Naruto se quedó allí, sintiendo el calor que desprendía Ghidorah y con un nuevo bostezo, sonrió. Buenas noches, susurró y cerró sus ojos cayendo en el sueño. Otro día había llegado al mundo, y Naruto abrió lentamente sus ojos, notando el cielo azul que se cernía sobre ellos. Ya no estaba tan aprisionado por Ghidorah, el gran dragón había permitido que el frescor de la mañana le llegase sabiendo que sus alas podían albergar bastante calor más cuando el sol lo golpea directamente. El niño lentamente levantó su mano al cielo, mientras una triste sonrisa aparecía en sus labios. Descansar en paz. Ambas, susurró, cerrando su mano en un puño y rezando para que estuviesen en un lugar mejor. Ghidorah, que había despertado hace rato, envió aire caliente desde sus fosas nasales hacia Naruto, quien lo volteó a ver con una pequeña sonrisa. Buenos días para ti también. Lentamente salió del abrigo de su dragón y se puso de pie, estirándose mientras sentía el cielo temblar cuando Ghidorah se puso de pie en toda su altura. Sonrió mientras observaba en todas direcciones. Ahora con el sol en lo más alto del cielo, podía observar a la perfección los edificios en ruinas y más escritos. El Alto Valirio. Sí, definitivamente este lugar fue alguna vez el hogar de los Valirios. Cosa que lo hacía sonreír levemente. Dragonstone o la Fortaleza Roja eran los últimos indicios de una raza ya extinta, eso y la misma antigua Valiria, pero nadie tenía el valor de ir hasta la isla maldita y adentrarse en ella.
Sonrió, a como pudo. En su rostro aún se notaba una tristeza extrema. Sus ojos parecían lucir más apagados, mientras que su cabello había perdido todo su brillo que normalmente lo acompañaba. Lenta y de forma temblorosa dio unos pasos, luego otros, hasta que al final comenzó a caminar por las calles en ruinas, viendo de izquierda a derecha, todo el momento con Ghidorah siguiéndolo de cerca. Mientras más avanzaba, mientras más casas en ruinas se topaba, pudo ver que había algo en común con todas. No había nada, obviamente, pero no había nada de viejos muebles o algo que diera indicios que aquí realmente vivió alguien. Literalmente era un pueblo, o lo que daba de él, fantasma. Un leve escalofrío lo siguió luego de ese pensamiento. Nunca se había llevado bien con la idea de que los fantasmas existieran y a pesar de obtener una nueva vida, ese miedo nunca se había ido. Desafortunado, susurró para sí mismo, deteniéndose frente a lo que parecía una pequeña fortaleza, que a pesar del tiempo, se mantenía en pie pero la naturaleza ya estaba reclamando lo que era suyo y poco se iba cerniendo sobre ella. Naruto dio unos pasos más, acercándose al pequeño lugar aportando las lianas de la puerta y entrando en su lugar. De inmediato se maravilló por el interior. A su derecha había un recipiente de madera en la cual había varias espadas, algunas cortas, otras más largas. Él de inmediato se acercó, y tomó una. Sonrió mientras trazaba el filo de esta con sus dedos. Acero Valirio, sonrió mientras volvía a colar la hoja de nuevo en el recipiente, mientras se giraba y comenzaba a caminar por todo el lugar observando. Había varias estanterías de madera, vacías en su totalidad y llenas de polvo hasta más no poder. Él solo sonrió mientras pasaba el dedo índice derecho sobre el polvo apartando un poco de este. Pero poco a poco su interés fue decayendo cuando este lugar no tenía nada más que ofrecerle, así que decidió salir del lugar. Cuando iba pasando en la mitad de la habitación, casi se tropieza con algo, de inmediato bajo su vista y sus ojos agudos notaron la madera que resaltaba de altura de la demás. Rápidamente se agachó y la tocó, dándose cuenta de que se trata de una puerta. Con cuidado la tomó de los bordes y la alzó, abriendo sus ojos de inmediato cuando notó que había una caída de varios pies, pero lo más sorprendente fue ver luz en lo más profundo del agujero. También notó una escalera de mano, lo que le daba a entender que sí, era un lugar al que accedían con regularidad en el paso, o incluso aún lo hacían. Esa luz en lo más profundo del agujero le causó un escalofrío. Lentamente se apartó y suspiró profundamente mientras volteaba a ver todas partes hasta que su vista volvió a posarse sobre el recipiente con las espadas hechas de acero Valirio y de inmediato una idea idiota, como de costumbre, le pasó por su mente. Rápidamente se dirigió al recipiente y tomó la primera espada que su mano alcanzó. Y de nuevo se dirigió a la puerta del suelo listo para adentrarse, pero un gemido de preocupación de Ghidorah lo hizo detenerse. Se giró para verlo, allí afuera, asomando su gran cabeza por el umbral de la puerta. Sus ojos rojos mostraban pura preocupación, pero Naruto lo tranquiló con una sonrisa y un pulgar en alto. No te preocupes. Solo iré a dar una ojeada, comentó suavemente, pero fue perfectamente audible para el dragón, quien dejó escapar aire por su nariz, aceptando las palabras del niño, quien rápidamente bajó por la escalera que llevaba hacia la luz. Mientras bajaba, comenzó a mentalizarse. Ahí podría haber cualquier cosa, hasta gente viva, si esa luz indicaba algo. Ya iba con la idea de poder encontrarse a algún pariente lejano, que descendiera de los viejos Valirios. Su corazón comenzó a agitarse mientras veía cómo el final se acercaba. Mantuvo la espalda en su mano derecha mientras se ayudaba a bajar con la izquierda. Todo el tiempo con su vista puesta en el suelo. Desde aquí podía divisar que había cerámica en el suelo y en buen estado al parecer. Apretó sus dientes, endureció su corazón que martillaba con algo de fuerza cuando pisó el último escalón, y con eso, logró observar lo que había allí adentro. Silencio, eso era lo que reinaba ahí adentro, solo con el leve sonido de una llama de aparentemente una fragua, o eso creía. Lentamente observó todo el lugar. Las paredes eran de piedra, con agujeros donde podía notar mangos de cientos y cientos de espadas. Pero lo que le llamó la atención fue que, al lado de la llama que continuaba ardiendo, había una espada plateada, con una empuñadura de color negra y algunos detalles en amarillo.
De inmediato se vio atraído por la espada y con ello se acercó y colocó su mano sobre la empuñadura. Pero, antes de intentar sacarla, notó un escrito en una piedra al lado de la espada. Solo el alma forjada en fuego y justicia puede liberar a la hoja del acero eterno. Aquel que la empuñe, no será su amo, sino su guardián, leyó para sí mismo. Mientras respiraba fuertemente, al igual que tragaba mientras volvía a ver la espada con un brillo en sus ojos. Así que se preparó. Colocó ambas manos en la empuñadura y comenzó a tirar de ella. Al inicio no quiso ceder, pero tras unos segundos y colocando todas sus fuerzas en ellas, comenzó a alzarla lentamente, mientras su rostro se ponía rojo del esfuerzo y cuando por fin vio el final puntiagudo, pudo volver a respirar mientras caía de culo al suelo mientras observaba la espada, pero de inmediato, sus ojos rodaron hasta la parte posterior de su cabeza. Jadeó por aire mientras observaba cientos y cientos de imágenes, tanto del pasado como del futuro. No lo sabía, su cabeza dolía, su corazón ardía. Sus ojos querían salir de sus cuencas cuando sintió que su cerebro se iba a derretir. ¿Qué demonios era esto? ¿Por qué le estaba pasando esto a él? Lo que veía, lo que sentía, era algo que no podía entender. Vio cientos y cientos de dragones sobrevolar una ciudad casi hecha de oro que parecía brillar debajo del sol mientras era rodeada por muchos volcanes. Luego, pudo observar su hogar, cómo fue construido lentamente, cómo la fortaleza terminó de forjarse y el pueblo construirse. Observó a un hombre tan alto como el abuelo, de cabello blanco y con el maldito Valerión a su lado. Dicho hombre parecía girarse mientras le sonría, cosa que lo dejó sin aire. Así que, al fin, llegas. Muchacho, una voz ronca resonó a sus espaldas y él se giró de inmediato a pesar de que su cuerpo gritaba de dolor. Y allí, de pie notó al mismo hombre que le sonrió. Era un Targaryen, de eso estaba claro. ¿Pero quién? Aegon. Me imagino que ya has escuchado hablar de mí. Se adelantó al pensamiento del niño con una sonrisa divertida. Adornó las facciones del hombre albino quien vestía una ropa algo similar a la suya, solo que con hombreras de hierro y una corona de obsidiana sobre su cabeza. Aegon. ¿El conquistador? Naruto preguntó con sus ojos azules entrecerrados mientras el hombre tan alto asentía. Sí. Y yo te conozco a ti, Naruto Targaryen, o debería decir, Naruto Uzumaki. Aegon disfrutó de la expresión de total incredulidad en el rostro de su descendiente, tanto fue que creía que el niño se desmayaría, pero pronto, la expresión del niño cambió, pasó de ser la expresión de un niño a una de un guerrero, un asesino. Tan fría, tan calculadora y con esos ojos azules tan templados que incluso, juraba que si se lo hubiese topado con vida, le habría temido, pero, él ya estaba muerto, hace casi 100 años de su muerte y ahora ya no sentía nada, siquiera algo tan primal como el miedo. ¿Cómo conoces ese apellido? ¿Quién te lo dijo? Gruñó por lo bajo, con sus dientes apretados. Esto era malo. Muy malo. Solo él debía conocer su antiguo apellido. Nadie más, y si este tipo Aegon lo sabía, significaban cosas malas. Daenerys, explícitamente dejó escritos con sus descendientes que, cuando llegara el momento me dieran esos escritos. Ella soñó conmigo, soñó contigo, ella lo soñó todo. Sonrió encantado al ver la mirada sorprendida de Naruto, pero a pesar de eso no bajó su guardia. La soñadora, como frunció sus cejas rubias mientras Aegon lentamente se sentaba en la nada, ya que debajo de ellos no había nada más que oscuridad, pero ambos podían apreciarse perfectamente. Ella soñó contigo, el niño nacido del trueno y del mar, hijo del fuego antiguo, con ojos de cielo y cabellos de sol, ella lo soñó. Soñó con tu llegada a Westeros, a este mundo. Al inicio me costó creerle, pero mirada nada más. Aquí estás. Aegon colocó su codo sobre su pierna derecha mientras posaba su cabeza sobre la palma de su mano. Naruto por su parte bajó su guardia mientras pensaba seriamente en lo que este hombre le dijo. Sinceramente le preocupaba, ¿cómo era posible que ella soñara con él? Bueno, no era tan loco teniendo en cuenta quién fue ella que salvó a los Targaryen de la destrucción en Valiria, pero conocer su apellido, eso era otro tema. Eso no explica cómo conoce mi viejo apellido. Movió su nariz algo molesto mientras Aegon sonreía aún más divertido. Sin duda eres un Targaryen en toda regla,
Halagó a Naruto, quien alzó una ceja. ¿Sabes quién soy? Yo realmente y aún me tomas como un Targaryen. A pesar de todo, sintió curiosidad del pensamiento del hombre frente a él. ¿Y qué? Naciste de 2 Targaryen. Te ves como uno a pesar del color de tu cabello y ojos. Tu mentalidad, fuerza y fiereza es la de un Targaryen. Eres uno y estoy orgulloso que seas descendiente mío, Naruto Uzumaki. Una sonrisa tranquila se cernió sobre los labios del hombre, quien respiró hondo para dejar salir el aire en total calma. Pero la pregunta correcta es, ¿te consideras a ti mismo un Targaryen? Esa pregunta dejó en silencio a Naruto, quien pareció poner recta su espalda, no esperando tal pregunta por parte del hombre. ¿Se consideraba un Targaryen? Lo era, sin lugar a duda. La sangre del dragón corría espesa en sus venas, la sangre y fuego, él la representaba mejor que nadie. Pero, siempre estuvo orgulloso de ser descendiente del clan Uzumaki, el más noble de las naciones elementales. Si no me considerara un Targaryen hace mucho tiempo hubiese abandonado Desembarco del Rey. Si no me considerara un Targaryen, no hubiese llorado la muerte de mi madre. Si no fuese un Targaryen, entonces no estaría orgulloso de ser uno de ellos. Sí, me considero un Targaryen. Uzumaki ya quedó en el pasado, mi antiguo nombre, mi antigua vida es parte de antaño y estoy orgulloso de ello, pero hoy en día soy Naruto Targaryen, primero de mi nombre, nieto de Jaehaerys Targaryen, rey de los 7 reinos. Hijo del príncipe Balon el Bravo Targaryen, e hijo de la princesa Alyssa Targaryen, y jinete de King Ghidorah. Sí, me considero uno y estoy orgulloso de serlo. Aegon sintió su pecho hinchándose de orgullo al escuchar a su descendiente hablar. Sí, él no mentía. Estaba muy orgulloso de la sangre de dragón que corría por sus venas. Lentamente se puso de pie mientras aplaudía con sus 2 manos, con el orgullo brillando en su rostro. Esto era lo que esperaba. Había temido que su sangre se volviese débil, que desapareciera con el tiempo, pero ahora, viendo a su descendiente de pie a cabeza, sabía que eso jamás ocurriría. La sangre del dragón, la sangre Targaryen ardería más que nunca y continuaría reinando los 7 reinos. El futuro de nuestra casa está en buenas manos, querido Naruto, pero para seguir avanzando, debes encontrar la verdad de todo. Sinceramente quiero verte descubrir cómo llegaste aquí, porque siquiera ni yo lo sé, y algo me dice que mi querida Daenerys lo sabía, pero se fue a la tumba con ese secreto. Sonrió por lo bajo recordando a su querida esposa. Ella había mantenido muchos secretos, sobre todo de este niño. Ella, en una noche con la luna poniente, había alzado su voz en el balcón, dictando la profecía del niño de ojos azules, y desde entonces, él no había podido dejar de pensar en eso, no hasta que murió, pero míralo aquí, casi 100 años después al fin había conocido al causante de los múltiples sueños de Daenerys. También me ha dado curiosidad, sobre todo porque mantuve mis recuerdos, suspiró levemente mientras Aegon volvía en sí y asentía. Entonces, debes de ir a donde todo comenzó. En donde el aire te mata con respirarlo, en donde las bestias volaban libres, debes volver a Valyria. Algo me dice que allí encontrarás las respuestas a todo esto. Valyria, Suena arriesgado y sinceramente nunca lo había pensado. Se llevó la mano a la barbilla mientras Aegon lo observaba en silencio. Me encanta la idea. Una sonrisa feroz, como de antaño, floreció en sus labios, arrancando una carcajada de Aegon, quien se acercó a Naruto y le sacudió sus cabellos rubios mientras el niño abandonaba su sonrisa para alzar una ceja, aunque eso a Aegon no le importó. Estoy deseando ver el caos que creará tu descendencia en el mundo. Que se preparen todos, que se viene un reinado más salvaje por parte de los Targaryen. Aegon apartó su mano de Naruto mientras daba unos pasos atrás. Sin notar cómo su cuerpo se estaba convirtiendo lentamente en translúcido, pero Naruto sí lo hizo y se lo señaló. Estás desapareciendo, dijo, y Aegon se vio a sí mismo y se encogió de hombros. Estás despertando. Es normal, dijo, y Naruto hizo una O con su boca entendiendo. Y antes que se me olvide, tu amigo más fiel vino contigo a este mundo. La confusión abordó el rostro de Naruto, quien ladeó su cabeza y abrió su boca para decir algo, pero de pronto, sus ojos se abrieron en grande al comprender a lo que se refería. ¿Su amigo más fiel? Y despertó, se encontró recostado en una de las paredes mientras sostenía la hoja plateada por su mano.
Pronto, una sonrisa adornó sus facciones mientras se ponía de pie y movía la hoja de izquierda a derecha, notando que era tan ligera como pluma, y justo en ese momento se le vino un nombre a la mente. Kusanagi, salió como un susurro, mientras su sonrisa se ampliaba. La hoja que portaba ahora mismo era bastante similar a la que alguna vez Orochimaru portó. Filo tanto arriba como abajo, y un final de la hoja en punta, como un diamante, eran muy similares y no dudaba que esto fuese algo predestinado, no. Esto estaba hecho a conciencia para que él la encontrara. Así como él fue traído aquí, así como su amigo fue traído aquí, esta espada, tan similar a la Kusanagi de su mundo natal, también lo fue. Espera. Su amigo. Sus ojos se abrieron en grande al recordar esa parte. Sacudió su cabeza y rápidamente arrojó la espada que tomó arriba y aseguró la Kusanagi en su mano y se dirigió a las escaleras y comenzó a subirlas rápidamente. Fue algo cansando, pero al fin salió del agujero y rápidamente se dirigió afuera, donde se topó de inmediato con la mira de las tres cabezas y con su corazón latiendo a 1000 por hora y con su labio temblando mencionó, Kurama. Jaehaerys estaba nervioso. ¿Cómo no hacerlo? Y no solo él, todos lo estaban. Hace menos de 2 días su hija y nieta Nonata habían fallecido. Eso había sido un golpe duro para todos en Desembarco del Rey, sobre todo para sus nietos e hijo, pero, el hecho que su nieto menor, Naruto, se había marchado a saber dónde con Ghidorah, lo tenía tenso, y a Balón también. Ghidorah se lo había llevado, eso habían dicho todos. El dragón lo sacó de la habitación con su cola y desapareció entre el sol, y eso lo preocupó mucho. Creyó que Naruto desaparecería durante algunas horas, el niño debía estar destruido, pero ya se iban a cumplir casi 2 días y estaba temiendo y mucho. Su esposa había intentado calmarlo, pero no pudo. Así que envió a varios jinetes de dragón, entre ellos a su hijo Aemon y nieta, Rhaenys, incluso Balon salió en vagar para buscarlo. Varios barcos fueron por el mar pero sin éxito alguna. Por los dioses, nieto mío, que estés bien,